seguramente vieron un cachito de la ley de Ampère. Lo interesante de la ley de Ampère, entonces, es que es una de las leyes también del electromagnetismo. Luego vamos a generalizarla a través de Maxwell. Vamos a hacer em, como una ampliación, de hecho se llama así. Em, a ver si puedo. Sí, algo muy loco lo que está pasando acá. Pero bueno. Bueno, no me escriban nada. A ver. ¿Sería esto? Uy, chicos, esto anda, miren. Bueno, entonces, fíjense. En el Ampere, sí, en su formato, digamos. Sí, uno lo que sabe entonces es que si hacemos la integral de línea, ¿sí? A través de una trayectoria cerrada. Uy, voy a meter un poquito más arriba. Ahí está. Esto nos da mu cero, por lo que uno podría llamar la corriente encerrada, ¿sí? Lo podríamos poner así, ¿sí? Em, uno es la corriente que uno encierra, ¿no? Cuando hace esta integral de circulación. Esto es súper interesante porque en realidad uno puede tener, por ejemplo, podría tener como en el espacio muchas corrientes. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una corriente así y otra corriente así. Estas son corrientes, ¿sí? Son conductores de corriente, ¿no? Entonces, quiere decir que uno hace lo que uno llama un anillo. Podríamos tomar eh, cualquiera, ¿sí? Entonces, en particular, si yo quiero calcular el campo en este punto P, podríamos tomar un anillo, un lazo, ¿sí? Una cuerda que pase por ese punto P y hacemos ese anillo amperiano de modo tal de que a través de esta expresión pueda calcular el campo en ese punto. Obviamente, que va a ser más fácil o más difícil dependiendo del anillo y de la simetría, obviamente, ¿no? Entonces, en ese punto P, vamos a poder evaluar el campo, que bueno, tiene muchos, o sea, muchos agentes ahí, entonces no sabemos si tiene esa circula así, sí, pero bueno, es una suposición por ahora. Em, y este sería como el diferencial L asociado, y deberíamos hacer toda la integral, ¿no? Este sería como el ángulo tita, ¿no? Mm, ángulo tita. Entonces, obviamente que, como siempre digo, esta es una ley. ¿Se podría utilizar para calcular campo? Claro que se puede utilizar para calcular campo, siempre que tengamos una buena simetría, porque, por ejemplo, una de las cosas que tranquilamente podría hacer es buscar una simetría de modo tal que el campo lo pueda sacar afuera de la integral, y de ese modo sí me va a servir para tranquilamente poder calcular el campo. Es, o sea, es algo muy interesante que, por ejemplo, así como lo veo, ya hay una distinción sumamente importante con el campo eléctrico. Así como está planteada la ley de Ampère, em, físicamente, ¿qué diferencias pueden encontrar con el campo eléctrico? A ver, bueno, yo sigo un gachito más. También, la ley de Ampère está claro que podríamos escribirlo así también. O sea, eso es muy interesante, ¿no? Si lo dejamos así, el producto punto
¿sí? Y en vez de la corriente encerrada, la podemos dejar en función de la densidad de corriente, ¿sí? Y podemos hacer la integral de superficie, ¿sí? O sea que, bueno, si mu cero lo pongo para acá y trabajo un cachito, es exactamente lo mismo que si lo pongo en su manera diferencial. Bien. ¿Qué cosa interesante, vuelvo a repetir, y qué pueden encontrar de diferencias con el campo eléctrico? ¿Qué me pueden decir? Hola. Pensando, pensando. Ah, ok, ok, ok. Bueno, si divido por mu cero, este B me queda sobre mu cero, o sea que podemos escribir el rotacional de H acá, ¿no? Es análogo. ¿Qué podemos una diferencia como sustancial del campo eléctrico, ¿no? O sea, en la primera parte nosotros cuando estuvimos hablando de electrostática, hablamos, bueno, claramente acá ya lo vimos en la ley de Biot-Savart, ¿no? Pero em, una fuente, o sea, la fuente del campo magnético es la corriente, digamos, ¿no? Cuando hablábamos de la fuente del campo eléctrico, ¿qué hablamos? ¿Qué eran? Las cargas puntuales. Las cargas eléctricas, ¿no? Ah, ¿Está bien? claro. Entonces, cuando hablábamos de, cuando hablamos la primera parte de la electrostática, ¿sí? Nosotros habíamos dicho, a ver si lo puedo escribir por acá, sí, con otro color. Em, nosotros habíamos dicho que, y habíamos dejado claro que cuando estábamos en el mundo electrostático, el mundo electrostático estaba caracterizado entonces por tener la divergencia de campo, que esto que sería la ley de Gauss, muy bien, que me da una cierta cantidad, que es la densidad volumétrica de carga, o sea, está asociada a la fuente, ¿no? Que es la carga eléctrica, por supuesto. O sea, era una cierta divergencia, ¿no? Y era un rotacional de campo igual a cero, ¿no? Fíjense, ya cabe una diferencia, ¿no? ¿Qué podíamos sacar información de escribirlo así, ¿no? De ver esta expresión que está ahí. O lo que es lo mismo. Lo podríamos escribir más lindo si quieren. Me parece que acá ya se nota, pero lo podríamos escribir así. Y eso es un resultado muy interesante, ¿no? ¿Sí? Lo interesante entonces de este modo de poder ver el campo eléctrico así, digamos, como es, producto de quien lo genera, que son las cargas eléctricas, es que, ¿cómo es este campo eléctrico? Ahí se nota en la expresión, ¿no? ¿Cómo es? ¿Se acuerdan que se los dije? No.
Cero en una trayectoria cerrada, De vuelta, que esa parte no la escuché bien la primera parte. que da cero a lo largo de una trayectoria cerrada. Cuando Ujú. hicimos ese ejercicio de mover la partícula a lo largo de la superficie de una esfera, de adentro hacia afuera y no sé qué más, y siempre daba cero. Entonces, ¿qué podemos decir de este campo vectorial? ¿Sería conservativo? Este campo vectorial es conservativo, exactamente. Entonces, el campo eléctrico generado por cargas eléctricas, que son sus fuentes, ¿sí? Luego, ahora, en las próximas clases vamos a desarrollar Faraday y vamos a ver otras cosas más, ¿no? Em, pero lo importante es entender acá que este campo eléctrico generado por su fuente, que son las cargas eléctricas, es conservativo, ¿sí? Y que la divergencia me da una cierta cantidad. Es decir, que hay fuentes em, que yo puedo aislar estas cargas, digamos, ¿no? Y que me generan divergencia. En el campo magnético, claramente estamos viendo acá, así como lo vemos, ¿sí? Ahí se ve claramente que este campo que está acá no es conservativo, ¿no? Porque si no me daría B diferencial igual a cero, ¿no? De manera análoga de lo que veo acá con el campo eléctrico, ¿sí? Y por otro lado, algo que todavía no escribí, pero lo puse el otro día, que cuánto da la divergencia del campo magnético. Si esta es una de las leyes de Maxwell, ¿no? Cero, ¿no? O sea, lo que nos da esta expresión que está acá es interpretar que no podemos aislar nosotros, que el hecho de que sea cero implica entonces que si yo hago esto es exactamente lo mismo, que decir que la integral cerrada, ¿sí? De superficie de B diferencial S es estrictamente nula. O sea que no existen los monopolos, digamos, ¿no? Estas son como las naturalezas de este campo vectorial. Y que es muy interesante. O sea que si yo tuviese una zona donde tengo líneas de campo, ¿sí? Bueno, voy a dibujarlo. Debido a que estas líneas de campo son cerradas, digamos, ¿no? Si yo tomo un área cualquiera, ¿sí? La cantidad de líneas que ingresan es igual a la cantidad de líneas que salen necesariamente. Entonces el flujo a través de esta superficie cerrada es igual a cero, ¿no? Entonces fíjense la naturaleza de este campo. Primero un campo no conservativo, ¿sí? Em, donde su rotacional es igual a, a la densidad de corriente, ¿sí? Bueno, multiplicado por mu0, pero insisto, si divido todo por mu0, acá podemos escribir h. Y que su divergencia es nula. Fíjense la comparación y la analogía completa con el campo eléctrico, ¿no? Donde el rotacional es igual a cero, eso involucra que es un campo conservativo, y su divergencia no es nula, de hecho, este, podría serlo, sí, pero también podría ser positiva o negativa, mostrando las características de esa divergencia, ¿no? Entonces, más allá de la naturaleza de este campo, con la ley de Ampère está claro que si en condiciones buenas, en condiciones de simetría, uno podría utilizarla para calcular campos magnéticos, digamos. Em, siempre y cuando, insisto con esto, tengamos una, eso, ¿no? Una buena simetría, porque si no, sería complicado evaluar esa integral, digamos, ¿no? Pero excepto eso, lo demás lo podemos hacer. ¿Cómo sería el caso, por ejemplo? Em, ayer lo discutíamos con un grupo en una consulta, pero ¿por qué está bueno poner las cosas en función de J a veces? ¿Sí? Esto es muy análogo a cuando hablábamos, digo análogo porque obviamente cambia conceptualmente el problema, pero cuando hablábamos de la densidad volumétrica de carga, ¿sí? Y hablábamos de la uniformidad, a veces en algunos sistemas, de la densidad volumétrica de carga, ¿no? Em, entonces, es interesante el problema porque imagínense ustedes, ¿sí? A ver si puedo... borrar esto.
O sea, me tengo que meter en esas cuestiones. Por ejemplo, si yo tuviese por ejemplo, un alambre largo de cobre o un conductor de sección circular, vamos a suponer, no sé, algo así. Vamos a suponer que este conductor, ¿sí? Así como estamos dibujando, em, transporta una corriente I, ¿sí? Pero esa corriente I está distribuida de manera uniforme, ¿no? Em, a través de la sección transversal de ese alambre, ¿no? Entonces, si por ejemplo, a ver, voy por acá, ese alambre tiene un cierto radio R, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar para encontrar el campo, por ejemplo, a una distancia R menor a R? Entonces, si la corriente se distribuye, como decíamos recién, de manera uniforme, lo que nos está diciendo el problema es que J es constante. O sea que nosotros tranquilamente podemos usar esta expresión, ¿sí? Para R menores a R, eh, y aplicar un anillo amperiano, ¿sí? No sé si se va a ver, pero por ejemplo, podríamos para R menor a R aplicar un anillo amperiano así, un lazo. Tengan en cuenta eso, que cuando estoy aplicando un rotacional, lo que hago es aplicar un lazo. Cuando aplico, quiero calcular una divergencia, lo que aplico es una bolsa, digamos, y encierro cosas, ¿no? Así con los dedos para que se entienda, ¿no? Entonces, cuando hago esto, claramente, ¿sí? O sea, este campo circula, así como está la corriente, ¿sí? Se hace en la regla mano derecha. Este campo circula así, ¿no? Bueno, disculpe que no tenía esto preparado en una diapositiva, ¿sí? Así que lo estamos haciendo a la antigua. Entonces, a lo largo de ese anillo amperiano, con esa simetría circular que estoy tomando de mi anillo, el campo es constante en cada punto. Entonces, a la fuera la integral, ¿sí? Entonces, directamente del lado izquierdo me va a quedar B por 2πr. ¿Y por qué le pido la ayuda a la densidad de corriente? Simplemente porque el anillo amperiano está adentro de la distribución y no está afuera. Cuando lo haga con R mayores a R está afuera, propongo un anillo amperiano circular que vaya por afuera y ahí tomaría toda la corriente I, ¿sí? Pero adentro no. Bien. Entonces, como J es constante, saldría fuera de la integral, ¿sí? Y directamente acá me queda J por el área de esa sección transversal, ¿sí? Uh, hoy es un mal día, chicos. Esto no anda bien, ¿sí? Y en particular, fíjense, no sé si va a entrar esto acá, pero bueno. mm, J, ¿sí? En particular, ¿sí? Es la corriente por unidad de área, ¿no? Entonces lo puedo escribir como I, pero como está la corriente I es en toda la sección, ¿sí? Ahí podemos escribir directamente pi. uh, no sé qué le pasa a eso. A ver, dame un segundo.
Esto para dejarlo en función de los datos del problema, ¿no? Eso sería J. Bueno, y acá sería pi r cuadrado, ¿no? Bueno, quedó por ahí juntito, pero... Entonces... eso sería J, ¿no? Que es uniforme, ¿ok? Y bueno, ya está. Lo único que queda es evaluar el campo ahí, o sea, lo despejo y se termina el problema, ¿no? No hay mucho más que eso. Entonces, lo interesante del problema es que hago, o sea, llamo a J cuando hablo de esto, ¿no? J podría también ser una función de R, y estamos en las mismas condiciones, ¿se acuerdan cuando usábamos la densidad volumétrica de carga? Que a veces era constante y a veces lo poníamos como función de R, por ejemplo, y uno tenía que integrar teniendo en cuenta eso, o sea que si J depende de R, tengo que integrarla, pero trabajar bajo las mismas condiciones, ¿sí? Bueno, acá termino eso. Bien, a ver si yo... Dame un segundito, porque... bueno, queda para ustedes, o sea, terminarlo acá y plantear qué pasa para R mayor a R, ¿no? Que esto es más fácil, ¿por qué? Porque para un R mayor a R, yo puedo tomar un anillo amperiano, por acá. ¿Sí? Bueno, hoy sí me siento en en la facultad cuando damos consulta, ¿no? Interesante, nada más que se escribe feo, pero bueno. Tomamos un anillo amperiano ahí, ¿sí? Entonces, lo que está dentro del anillo amperiano es toda la corriente ahí. O sea que directamente es musero y todo esto sí. Así que, listo, queda trivial. A ver si tengo por acá, dame un segundo, porque... Profe, una consulta al sí, respecto. lo que usted diga. ¿Afecta de alguna manera? Imagínense que tengo otro cable ahora al lado, otra corriente, que Ujú, está pasando paralelamente, no importa en qué dirección, ujú, a este primer conductor. sí. Y queremos calcular este campo dentro de uno de los dos conductores, dentro de la sección, en un radio menor a uno de estos radios El de otro, la el otro, sección. el otro que tenés es concéntrico a este. No, de tal lado. Ah, claro, Supongo que es ese un es un, cable paralelo. claro, ese es un problema, porque no sé si tu simetría te va a ayudar. Claro, y ahí es donde quería pensar. ¿Afecta el campo magnético del otro al interior del campo magnético de uno? Afecta, vamos a ver si entiendo. Para ver. O sea, vos tenés otro cable como cerquita a este, digamos, ¿no? Claro, uno similar a este que usted planteó, y ahora pienso, ¿afectará o generará un campo magnético en el interior de este conductor? Si el otro Porque, tiene si el otro tiene el otro transporta una cierta corriente, en cualquier punto del espacio que vos tengas ahí, ese que vos tengas va a generar un campo magnético en cualquier zona que está en los albores de ese conducto de corriente. O sea que seguro que lo va a afectar. Ahora, para poder terminarlo vas a tener que usar superposición, porque quizás todo un anillo amperiano no te va a permitir, por ejemplo, em, o sea, si haces un solo anillo amperiano no vas a poder sacar el campo constante afuera de tu integral. Entonces por ahí vas a tener que plantear un caso, plantear el otro caso y calcular la superposición. ok, O buenísimo. sea, o sea, por ejemplo, tenés que, si tuvieses otro, por ejemplo, no quiero rayar mucho, pero si tuvieses otro, o sea, lo que sea, y vos querés calcular acá. Entonces, me elimino este que tengo, ¿sí? Lo saco, calculo con este campo en ese punto qué pasaría, y luego calculo el efecto de este sobre este mismo punto. Y luego hago la superposición de los casos. O sea, un solo anillo amperiano no te va a permitir sacar B afuera, digamos, ¿no? Ese es el problema de plantear Ampere. Porque en el fondo, Ampere, si uno lo piensa así con, eh,
buenos ojos, digamos, son leyes que no son para calcular cosas si uno se pone a pensar. O sea, ni la ley de Gauss es para calcular campos, ni la ley de Ampère es para campo eléctrico, ni la ley de Ampère es para calcular campos magnéticos. No está para eso. Son leyes del electromagnetismo en algunas condiciones buenas, que uno le dice de simetría, sobre todo, eh, podría utilizarlo. Pero ya cuando es algo demasiado complicado, se podría utilizar, sí, claramente, pero digamos, la parte matemática, si se quiere, del problema va a ser compleja. O sea, no vas a encontrar un buen anillo para que salga de manera directa, ¿sí? Pero acudís a la superposición y listo. Bueno, hoy no sé qué pasa, pero no solamente no anda el Zoom a compartir pantalla, sino que cuesta mucho escribir, chicos. O sea, hoy es un día que viene como raro. Bueno, vamos a poner toda la onda, por supuesto. Turum. Bueno, mientras hago esto, cuéntenme algo, ¿retiraron finales? ¿Usaron la semana anterior? La verdad que no, profe. Es complicado rendir durante la cursada. Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. No, lo ven bien fácil. ¿Cómo, cómo? No escuché bien esa última parte. Y yo rendía el final que quería el miércoles, y tenía que rendir un parcial el jueves y otro el lunes. No, no había chance que pueda rendir el final. Mm. Bueno, sumado a los que tenían, que ahora vamos a ver en las salas cómo anduvieron con esos trabajos, voy a sumar uno más, estaba pensando, porque la verdad que trabajan bien. O sea, vamos a suponer que tenemos un conductor ahora, pero este conductor es un conductor que transporta una corriente I y es un segmento. Sí, súper ideal esto que estamos haciendo, ¿no? Pero, bueno, es un segmento de longitud L. ¿Sí? Y yo quiero calcular el campo en este punto P. Esto parece sumamente fácil. Em, a una distancia, vamos a llamarle R. La única diferencia es que es finito, tiene una cierta longitud L. Y lo otro que puedo decirles es que esto pasa exactamente, si puedo tirar una recta así, por la mitad del segmento, ¿no? Sí, o sea, esto que está acá es L sobre 2. Bien. Bueno, nada más, haga un print a eso que escribí recién. O sea, este es el conductor de corriente, lleva una corriente I, tiene una cierta longitud L y quiero calcular el campo en este punto P. Nada más que eso. Bueno, hagan un print ahí, saco esto. Tucutucutum. Vamos. Profe, el- Sí, Leandro, te escucho. en presencialidad, ¿esta materia hubiera tenido alguna experiencia de laboratorio? Sí, varias. ¿Sí? Todo hubiera Sí, sido re interesante. varias. Tiene varias. De hecho, cuando la primer clase de magnetismo, em, la primera clase de magnetismo la empezamos con la experiencia de Ørsted. O sea, tiramos corriente y ponemos las brujulitas, ¿no? Para que se vea el campo. Está bueno. Es muy interesante. Sí. Bueno, yo con algunos estuve hablando en la clase anterior. mm,
Pero tenemos una idea con una compañera. Yo estoy trabajando en otra materia durante este cuatrimestre y fui la semana pasada al laboratorio. ¿Se acuerdan? El martes pasado que me tuve que ir un cachito antes. Em, y ese día lo que vimos, o sea, yo hace rato que queremos como plantear esto de hacer experiencias el cuatrimestre que viene. O sea, como dejarlas libres para o sea, aquellos que quieran, digamos, hacerlas. Em, o sea, no, seguramente, o sea, lo que quiero decir es que hemos planteado esta modalidad sin laboratorio por una cuestión lógica, pero bueno, la idea sería hacer una experiencia. Sí, sí hay. Em, sí, ¿sabes qué? A ver, como que para esta parte planteamos algunas cosas con algunos grupos, ¿viste? Como simulaciones, pero la electricidad tiene esto de que, nada, tenés que sentarte a medir, a ver cosas. O sea, está buenísimo como quemar algunas cositas también, qué sé yo. O sea. Bueno, y la gente que está, digamos, en física, o sea, los y las estudiantes de física, obviamente, no es que van a estar obligados, pero van a ser invitados con un poco más de entusiasmo, ¿no? Si me permiten la palabra. Em, Así que bueno, eso les quería decir que tenemos ganas de hacer laboratorios el cuatrimestre que viene para la gente que cursó de manera virtual y que bueno, tuvo la posibilidad, ¿no? De hacerlos. No sé qué les parece a ustedes. ¿Irían? ¿Iría alguno? A mí me parece No, como decís vos, o sea, las experiencias, las simulaciones virtuales no te dejan lo mismo que puede llegar a dejar una experiencia eh, física, ¿no? Yo iría, sí, 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 tendría los tiempos, sí. Sí, aparte que no vamos a estar con esta presión eh, digamos, de entregar informes, ese tipo de cosas que por ahí genera también esto de que si estás con otra cosa, digamos, capaz que haces el laboratorio pensando también en, en, en entregar el informe y eso es como una presión extra, digamos, ¿no? Pero acá es como sería disfrutar del laboratorio, ¿no? Bueno, no sé, lo pienso de ese lado. Sí, de hecho a mí Eh, me pareció raro que ya este cuatrimestre, ¿no? Porque ya está funcionando en sí la universidad. sí, sí, funciona. Pero tengan en cuenta que Claro. eh, yo, insisto, fui el otro día y, digamos, está vigente el protocolo, creo que es de junio. Y si bien se ha liberado mucho todo, está vigente ese protocolo, que no es un protocolo tan. O sea, para implementar para 100 es difícil. O Bueno, Además, sea, pero acá nosotros somos fuimos, 20, profe. ¿eh? sí, nosotros hicimos una experiencia con Introducción a la Química que fuimos hasta a lo que es toda la parte de por fuera de la universidad y tuvimos que hacer todo un tramiterío para solamente llevar a los chicos a el contorno de la facultad. Y éramos 40. O sea, para 40 se tuvo que hacer todo un protocolo, presentar notas, presentar eh, las asistencias, o sea, fue todo un temita. Y éramos 40. Sí, sí. Yo lo que puedo hacer, que es charlar con mis compañeros de cátedra, a ver qué piensan ellos. em, por ahí para cerrar quizás el año, no sé, estoy pensando en voz alta ahora. Em, Teniendo en cuenta que, a ver,
esperen que mientras los estoy dividiendo. Estoy dando cuenta que como que, bueno, yo estoy con ustedes en este módulo, o sea, en este pequeño modulito, pero soy responsable de otros módulos también, digamos, de donde están mis compañeros. Entonces, no es, o sea, tendría que llevarlos a todos y a todas los que están dentro de mi módulo, por ejemplo. ¿No? Entonces, no es algo así como tan simple. Si no, como se hacía antes, hacíamos 20 millones de módulos, entrábamos 20 millones de veces al laboratorio, Sí, no. en tandas de A5, de A6. Eran otras épocas, sí, claramente. Em, bueno, ¿qué les iba Listo, a profe. decir? Como para tirar ahí. ¿Y no hay algunas experiencias, algún pedacito de las experiencias, aunque sea, que se pueda pensar cierta variedad de experiencias? Porque bueno, es verdad que todas tienen como distintos requerimientos o distintos instrumentales que capaz todas las personas no tengamos, pero plantear cosas que, por ejemplo, un grupo diga, ah, sí, nosotros tenemos determinado cable o una brújula, y así elegir que los grupos puedan, no sé, realizar o una u otra experiencia, tipo un abanico de propuestas, y después compartir esa experiencia con el resto, así aunque sea lo vemos virtualmente. Sí, es una opción. Yo el año pasado, por ejemplo, para una materia en la que estaba experimental, se hizo. Lo que pasa es que la parte de electricidad y magnetismo, digamos, yo no puedo, o sea, no, que yo tenga en casa cosas, no quiere decir que los demás las tengan, digamos. O sea, yo pienso en esto, ¿no? Tener multímetros en las casas, tener conectores, tener brújulas, tener capacitores, cosas así. No sé si son tan triviales tener en una casa. Si uno haría un laboratorio de mecánica, lo podemos hacer con una cinta métrica, con el celular y ya está, digamos, ¿no? Pesamos de alguna manera, se puede. Pero bueno, sí, agradezco tu inquietud. Yo esta semana tenemos reunión de cátedra y voy a plantear que mi módulo quiere tener laboratorio. Ah, lo voy a tirar así, tipo bomba, a ver qué Vos, me dicen. vos sabés, Abel, que en el ¿Mm? congreso que se hizo de ingeniería del último, hace un par de semanas atrás, un grupo presentó algo de laboratorios en casa para física, pero no alcancé a la ponencia, no pude estar, pero hay antecedentes de otras universidades que han hecho laboratorios remotos Ujú. de física, no sé si de física en la parte de electricidad, pero sí hay algunos, habría que ponerse a revisar y buscar, Sí, pero hay antecedentes de otras universidades que han hecho laboratorios así. sí. De hecho, insisto, nosotros tenemos Por una eso materia experimental